¿Qué pasa? ¿Qué tal? Mira, una de las cosas que yo hice una vez es despertarme y el día anterior tener la intención de decir a todo que no. ¿Por qué? Porque como que normalmente cuando estás como a lo largo del día te van ofreciendo cosas y yo soy muy de que pues quiero hacer mis cosas, pero luego cuando alguien me ofrece algo, sea algo de comer, sea un plan, sea cualquier cosa, pues yo digo, bueno, joder, no voy a ser tonta, como que no voy a ser muy obstinada en lo mío, voy también a pues aceptar como lo que tiene la vida para mí. ¿Y qué pasa? Que una cosa es como más o menos ir fluyendo, pero yo al final lo que vivía muchas veces es que acababa como muy lejos de mi centro y luego como que tampoco era algo que hubiera disfrutado mucho. O incluso aún habiéndolo disfrutado, al final yo me daba cuenta que acababa como muy lejos de mi centro. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez ya cogí y fue en plan de, vale, eh, voy a simplemente reaccionar a lo que yo quiero reaccionar y hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que te vas a dar cuenta que cuando hagas esto, hay vínculos que tienes que realmente, por lo que tú tienes el vínculo con la otra persona, es como a costa de ti, ¿vale? Porque tú no hablas cuando quieres, significa que la otra persona te está obligando y es como no, pero yo, por ejemplo, en plan, pues tenía un colega que él, pues lo típico de los pibes, que más a veces hacen un poco, pues el tonto, y entonces al final como que él, la energía que tenía era de yo reaccionar a lo que hacía. Imagínate el típico colega que hace como ¡buah! O como de repente como hay un sonido raro, ¿no? Digamos, cosas que hacen los pibes, vaya. Y entonces, pues lo típico de las pibas que es como calla, no sé qué, o cualquier risa, ¿sabes? Pero ellos lo hacen así como para tener, pues, atención y no en la mala manera, ¿sabes? Que él era colega. Pero ¿qué pasa? Que llegó un punto que ya además había estado fuera, tal, y cuando le volví a ver, él hacía como esos gritos. Y entonces yo, pues no me salía como ni reírme ni nada porque no era algo que realmente, o sea, como que no me nacía una reacción. ¿Y qué pasa? Que cuando alguien hace algo y tú no haces un feedback, pues como que parece que tú estás siendo como súper borde, porque si tú no contestas algo o no reaccionas, parece que tú estás siendo la mala, hasta el punto que él llegó a decirme que yo le estaba tratando mal y es como tronco, no te estoy tratando mal, simplemente estoy siendo yo. Sabes, al final cuando alguien te dice que le estás tratando mal por tú no traicionarte a ti, realmente es como que esa relación se basaba en mi autotraición, porque es como cuando yo he empezado a reaccionar y a responder cuando a mí me apetece, a reírme de lo que me apetece, a hablar cuando me apetece, a responder cuando me apetece, etcétera, pues entonces tú ves que te estoy tratando mal. Pero es como, claro, tronco, pero entonces, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es que yo al final se me va bajando la energía. Porque al final hay muchas relaciones que es como que una persona tiene energía porque la va cogiendo de la otra. Como que una persona a lo mejor es más extrovertida y hace gracias y tal, y las otras personas, yo soy una persona introvertida, la diferencia entre introvertida y tímida es que los tímidos les gustaría hablar más de lo que lo hacen. Las personas introvertidas hablamos más de lo que queremos, entonces es como que a mí no me tienes que ayudar a hablar más. Es que si no hablo más es porque no quiero, en plan simplemente que estoy bien así, no me parece mal lo que está pasando, pero es como que soy un poco más un testigo de la vida y me lo paso bien así, como que mi campamento base es hacia adentro y el campamento base de un extrovertido es hacia afuera y está bien, ¿sabes? Son personalidades diferentes. Si tú quieres saber si eres extrovertido o introvertido, tienes que saber cómo tú recuperas tu energía. A un extrovertido le dejas solo, se marchita y muere. Tienes que ponerle con gente y ya se recarga. A un introvertido le pones con mazo de gente todo el rato, sin tiempo para estar con él, y se marchita y muere. ¿Vale? Los introvertidos recargamos tiempo solos y los extrovertidos con gente. Entonces, bueno, como que desde mi punto de vista introvertida, yo veo a los extrovertidos como dependientes sociales porque tienen que recargarlo y desde el punto de vista de los extrovertidos nos veis a los introvertidos con problemitas para relacionarnos o como bordes y rancios. Pero bueno, todos coexistimos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, pues eso, mi colega era como, tronco, yo al final parece que si yo no te hago feedback, tú, o sea, al final, si tú haces una tontería para que yo te la ría inconscientemente, tú tienes energía, pero a mí me baja la energía, porque yo quiero reírme cuando me apetece.
Entonces, cuando tú hablas, cuando a ti te da la gana, es verdad que al principio, o sea, a mí lo que me sucedía es como que de haber estado acostumbrada a ser como la parte que cubría todo, ¿vale? Que si eres chica como que te pasará, ¿no? Si hay un silencio incómodo que lo llenas, o intentar como ser como el pH que equilibre como, como el ambiente social, ¿no? Lo típico en las películas siempre que sale cuando hay una movida en plan, la madre de bueno, se haga un té, ese rollo que es como muy simbólico, ¿no? El arquetipo de la madre de bueno, se haga un té, es como las mujeres que siempre intentamos pues como que haya una armonía de paz, ¿vale? De hecho, los hombres siempre buscan paz y los hombres quieren una mujer que les dé paz. Un hombre nunca va a quedarse con una chica conflictiva porque al final es como que tú buscas fuera lo que no puedes darte dentro, con lo cual a los hombres costará más tener paz, por eso la buscan fuera. Las mujeres no buscamos paz, buscamos sentirnos vistas, ¿vale? Y validadas, en plan emocionalmente, y con los hombres, aunque no nos den paz, si nos escuchan, pues es como, jo, es lo que busco. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando tú empieces a simplemente reaccionar cuando tú quieres, que parece como muy fácil, pero la movida es que cuando tú empieces eso, vas a ver los vínculos que se sostenían porque tú eras como una especie como de siervo, ¿sabes? Energético de la otra persona. Entonces la otra persona de repente no tiene energía porque tú no estás reaccionando. Y todo esto invisible, que sé que queda como un poco como maquiavélico y tal, es como sacarlo y expresarlo y bajarlo y ponerlo en palabras, es lo que queda retorcido. Pero realmente esta dinámica invisible siempre sucede en todo lo que pasa que no nos damos cuenta. Si a ti en el trabajo te van hablando de cosas que a ti no te interesan y vas diciendo ya, sí, no sé qué, te va bajando la energía. A eso me refiero. No tienes que reaccionar a todo, ¿sabes? Eso no sé, creo que era alguien de artes marciales, así que lo dijo en plan de como que lo más importante de la vida es que no todo me requiere una reacción. Y yo la vi hace mucho y se me quedó grabada y será por algo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no reacciones, porque no te nace, claro, eres tú la persona que está como de repente dejando de ser quien es, porque vas a trascender tu identidad y ya no eres tú, porque se supone que tú sí que reaccionas a todo, o lo ríes, o haces que te molestas un poco para que el otro se sienta visto, ¿no? Puede ser un pibe o una piba también, os pongo este ejemplo de mi vida, pero en general. Y cuando tú dejas de ser tú, claro, se abre lo desconocido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No lo sabes. Entonces tú te empiezas a sentir como súper culpable porque es como, uff, claro, se espera que yo haga algo. Nadie lo dice, ¿sabes? Tu colega no te va a decir, oye, tú siempre te ríes de mis gracias, pero de repente tú no lo haces y entonces hay como mucha tensión, vas a sentir como mucha culpa porque, claro, es como que tu mente quiere que seas tu identidad y sigas haciendo eso, aunque no te beneficie y te baje la energía para seguir siendo tú. Pero es como, no, tienes que seguir, ¿sabes? Después de ese bosque de incertidumbre, porque tu mente siempre quiere protegerte. Y entonces cuando haces algo diferente, no te puede proteger ahí. Se agita y quiere que tú vuelvas a donde tiene el mapa, ¿vale? Pero como tú tienes que seguir en tu desarrollo personal, mujer o de hombre o de lo que seas, pues entonces tienes como que seguir. Entonces tú ya dices, vale, yo voy a reaccionar cuando me nazca, ¿no? Me reiré cuando me nazca, hablaré cuando me nazca. A ver, si te preguntan, pues vale, respondes, pero una cosa es preguntar y otra reaccionar. Entonces, primero, es como que vas a sentir eh, mucha agitación y ahí es cuando probablemente sí que como que vuelvas a la identidad y digas algo, pero te va a bajar la energía. Si consigues seguir por ahí de la agitación, mantenerte y no reaccionar, porque no es algo que te requiera reacción y no es una pregunta, lo que vas a sentir es mucha culpa. Se te va a bajar la frecuencia, se te va a sentir mucha culpa. Guau, estoy siendo mala amiga, estoy siendo mala persona, estoy siendo no sé qué, guau, no sé qué. Como que lo que se ha creado es culpa tuya, ¿sabes? Porque eres tú la persona que ha cambiado de dinámica. Pero luego, yo lo que sentí por primera vez en mi vida, que por eso hago el vídeo, es que después de la culpa, si una mujer, bueno, si eres un hombre o introvertido, lo que sea, si tú eres una persona que consigues eh, sostener esos niveles de culpa y no por la culpa es como el motor de tus acciones para hacer algo que no quieras y autotraicionarte, lo que va a haber luego es una paz que yo no había sentido nunca. O sea, yo flipé. Dije, ¡wala! ¿Por qué? Porque estaba alineada, estaba expresándome cuando quería y me permitía el silencio si yo quería estar en silencio. Entonces yo sentí tanta paz, o sea, una conexión conmigo, perdón, que yo dije, joder, si este es el precio que tengo que pagar por tener paz, o sea, si que alguien se enfade conmigo
es el precio que tengo que pagar por yo sentir paz, pues estoy dispuesta a pagarla, porque es como, es que esta soy yo, ¿sabes? Todo el tiempo que yo he estado riéndome de cosas, lo hacía, pero me iba bajando energía y yo no me daba cuenta. Sobre todo, pues las pibes con los pibes, o sea, las pibas con los pibes cuando somos pequeñas y tal, ¿no? Como que, vale, ellos hacen un poco el tonto, nosotras nos reímos, pero llega un punto de mayor que si el pibe no evoluciona, pues al final, claro, tú no vas a estar como su madre riéndole las gracias porque no te nace. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí es cuando tu colega va a decir, me estás tratando fatal, no sé qué, o qué mala, tal. Y también me pasó con otra chica, no en plan súper amiga, pero bueno, os voy contando todo en general para poneros como casos concretos, que cuando yo empecé a hacer lo mismo, eh, que son cosas como muy micro, ¿sabes? No es que de repente dejes de hablar a alguien, no me refiero a eso, me refiero a interacciones. Simplemente cuando yo dejaba de reaccionar todo el rato, eh, ella, claro, en plan, como diciéndome que estaba diferente, que estaba rara, pero como mal, ¿sabes? Para hacerme sentir culpable. ¿Por qué? Porque mi vínculo con ella era un vínculo que se sostenía solo porque yo me traicionaba a mí misma. O sea, no era su culpa, no es que los otros sean malos, pero si tú vas haciendo feedback y vas hablando cuando no quieres hablar, simplemente por mantener el vínculo, como por pobrecitos o por, pues eso, como por ser como buena persona, por no quedar mal, porque les ves así como, pues yo veo a la gente como con ternura, y muchas veces pues soy un poco como mamá sin querer, ¿sabes? En plan como rollo, pues llenando silencios, no sé qué, o con una escucha muy activa o algo así, pues claro, el vínculo lo vas tú haciendo de esa manera y llega un punto que tú no puedes sostener eso porque al final es como tú le das mucha atención, pero tú al final te baja la energía. Entonces, esos vínculos están sostenidos en una mentira. O sea, eso nunca se hubiera llegado a crear si tú hubieras sido tú. Así que bueno, eso es lo que os quería decir. Sobre todo, imagino que este vídeo será para chicas y que, o sea, son cosas como que son invisibles, pero yo la paz que yo sentí cuando yo dejé de reaccionar a cosas que no me hacían gracia, yo me sentí que yo dije, guau, es que estoy dispuesta a pagar el precio porque yo nunca había estado en ese, o sea, no sabía que ese era un estado en mi mente que yo podía habitar y era como una seguridad en mí misma. Yo soy una persona segura, ¿sabes? En plan, como siempre, como que siempre me muevo mucho y tal, pero como una seguridad interior mía desde quién soy yo y como que, bueno, no sé, así que, bueno, yo te recomiendo que hagas eso, ¿sabes? Que poquito a poco, si hay vínculos, interacciones que te van como bajando la energía, te des cuenta de que el otro tiene más energía porque la coge de ti, ¿sabes? Y que no es que el otro sea malo, es que ese patrón que se ha generado en la relación es porque tú te traicionabas a ti mismo. Así que, bueno, pues te deseo que lo empieces a poner un poquito a cabo y sobre todo que cuando sientas mucha culpa y quieras volver atrás, simplemente mantén el silencio, que no estás haciendo nada porque la otra persona está callada, tú también, y aunque se espere que tú tienes que hacer así con la mirada, o sí, o preguntar algo porque tú eres la de la escucha activa, simplemente no lo hagas y mira qué pasa, ¿sabes? Y la mente te va a agitar, pero ya verás a dónde vas a llegar, va a ser súper maravilloso. Así que bueno, un besito guapas y gracias por escucharme.